Un caluroso saludo a mi estimado público, a toda mi audiencia, los mejores deseos de éxito en sus vías profesionales. Bueno, pues el tópico del día de hoy será el uso de la inteligencia artificial en la industria petrolera, gas y petróleo. Bueno, este análisis será vamos a ir desde lo macro, un análisis geopolítico. Tenemos tres actores principales en la contienda mundial, planetaria, de manejo de la geopolítica, que son Estados Unidos, Rusia y China, que no necesariamente están yendo en orden de importancia. Segundo es la geoeconomía, que es la guerra tecnológica que se desencadena en la dominación de la inteligencia artificial. Hay dos actores solo aquí, que son Estados Unidos y China en esta contienda tecnológica. Tercero tenemos, para finalizar este análisis geopolítico, es las geofinanzas. Tenemos solo un solo actor en este geofinancia, Estados Unidos, con el patrón dólar. Todo el trading, todo el movimiento del petróleo de hidrocarburífero en el mundo, el 67%, 2/3, está siendo manejado por el patrón dólar. La transferencia de tecnología, es importante reconocer situaciones, la transferencia tecnológica que recibimos desde los países industrializados a los menos industrializados. Pero antes de eso tenemos que entender básicamente cómo es ese proceso, cómo viene y en qué situación estamos nosotros en la época de la inteligencia artificial, que la humanidad pasó desde la era agraria, luego a la era industrial que aconteció hace unos 200 años atrás más o menos en Europa, en el boom de la era industrial. Luego pasamos a una era digital, de lo analógico a lo digital, la transición de los transistores al uso de los chips, que eso fue a mediados del siglo XX, ya pasó. La era de la información, del internet, de la conexión de datos, proceso, manejo, informaciones, también ya pasó. Ahora estamos en la etapa de la inteligencia artificial. Entonces cabe recordar que en muchos lugares de Latinoamérica todavía estamos tirando bueyes y burros para labrar la tierra. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de la inteligencia artificial si es que a veces no utilizamos ni la inteligencia natural propia? Bueno, pues eso es otro tópico. El uso de los softwares para el upstream y el downstream. El upstream es todo lo que es la obtención de extracción de materia prima, no solamente en el sector hidrocarburífero, sino también en los minerales. Y el downstream, en el sector hidrocarburífero, las compañías que se encargan de hacer la producción y transporte, todo el proceso para llegar al consumidor, al usuario. ¿Por qué es importante ver estas dos etapas? Porque la inteligencia artificial actuará en estas dos etapas principalmente, en la etapa de geoexploración, prospección, exploración, en el upstream, uso de inteligencia artificial, uso de tremendas cantidades de datos y más datos, que la inteligencia artificial la administrará de una forma pues miles y miles de veces más que un experto en geoexploración. Obviamente se necesitan los especialistas, sí o sí, y que tienen que invertir ese tiempo para que puedan administrar esta inteligencia artificial. Sí o sí se necesita, obviamente, especialistas. Pero antes que nada, querido público apreciado, lo importante es saber qué conceptos básicos, que es el Big Data, por ejemplo, y en la industria petrolera. Entonces vamos a tomar un ejemplo de lo que es el 21 de enero del 2020 de este año, en el World Economic Forum en Davos, en el Foro Económico Mundial en Davos. Hubo esta adolescente, esta niña que es la Greta Thunberg, que con el eslogan "Keeping in the ground", manténgalo en el subsuelo. Entonces, los hidrocarburíferos, que no se los explote y que ya pasemos de esa explotación primitiva de recursos fósiles. Entonces, si queremos pasar de esta etapa, si queremos dejar de usar, actualmente se usan 85%, es
de la energía que se usa en el mundo proviene de combustibles fósiles y solo un 15% de energías renovables. Si queremos hacer una transición algo más amigable con el medio ambiente, tienen que también las Big Tech, las Google, Amazon, las MAGA, que es Microsoft, Apple, Google y la IBM también, pero principalmente Microsoft, Google y Amazon. Entonces tienen que hacer esa transmisión de tecnología, tienen que haber una inversión en la inteligencia artificial. Es por eso que ya los representantes de estas empresas hablaron ya, hicieron virtieron muchas declaraciones a favor de esa transición. Para hacer más entendible a nuestro querido público, es esta situación del análisis de rocas de estratos, por ejemplo, en el subsuelo, o rocas sedimentarias que puedan existir. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, en el Mar del Norte, en el North Sea, que está situado en el norte europeo, entre el Reino Unido y los Países Bajos. Por ejemplo, hace 30 años, más o menos, en 1989, geólogos holandeses mapearon para localizar los estratos y así poder escoger las zonas, pronosticar las mejores zonas para hallar los reservorios. Pero en 10 minutos con los expertos de la IBM, utilizando algoritmos de aprendizaje de machine learning con la inteligencia artificial, fue posible, con la misma exactitud de los expertos humanos, especialistas, ingenieros, realizar la misma tarea. Imagínense, eso pasó hace 30 años. Imagínense cómo puede estar ya la inteligencia artificial en el día de hoy, en nuestros días. Entonces en 2018, por ejemplo, 1.75 billones de dólares están siendo destinados. La industria petrolera, las grandes compañías están destinando esa cantidad de dinero para adquirir a inteligencia artificial. Es por eso que Google, Amazon y Microsoft quieren tomar parte del pastel de ese dinero también. Entonces Google ha hecho ya muchos acuerdos con compañías petroleras, Microsoft con Exxon, Chevron, Amazon con BP, la British Petroleum, y la Shell. Entonces vamos a pasar a otro concepto, que es las nubes, el manejo de los clouds. En Amazon, por ejemplo, está la AWS, y Microsoft está manejando el Azure, la IBM está manejando su IBM Cloud, todas las nubes. Ahorita vamos a dar conceptos básicos para nuestro estimado público, que vean los conceptos básicos del Big Data, para entenderlo a detalle también. Entonces vamos a tomar un ejemplo bien clarito. Una persona que tiene su empresita, su negocio, que está empezando, y que agarra un papel, un bolígrafo, y empieza a escribir ingresos, egresos, salidas, inventario, número de empleados, costos de los proveedores, servicios que se están ejerciendo. Pero eso se lo va a ir acumulando y lo va a ir perdiendo. Existe un incendio, se lo pierde esos papeles y se acabó su negocito, se acabó su empresita. Entonces algún experto le aconsejó pasarlo a una hoja de Word. Entonces lo pasó todo eso, lo que escribió en hojas, lo pasó a una hoja de Word. Pero aún así era muy desordenado, porque esta persona, en nuestro ejemplo, con su negocito, pasaba la información de una manera no estructurada, desordenada. Entonces el mismo experto le aconsejó: páselo entonces a una hoja de cálculo de Excel. Entonces en Excel ya tenemos ciertos algoritmos básicos que para analizar ingresos, egresos, costos, hacer una lista un poquito más ordenada de empleados y de servicios que está organizando el negocio, su empresita. Pero se ha ido acumulando el Excel, entonces ya necesita, pasó un año, 2 años, y toda esa información tiene que ser mayormente estructurada, con mayor efectividad. Entonces se necesita una base de datos. Es así que el mismo experto le sugiere pasar de Excel a una base de datos, a una databases. Es así que
hace cambio al databases. Entonces vamos a entender de que existen los datos los structured datos, los non-structured data, que son los non-structured data, como dijimos, son por ejemplo cuerpos de emails y mensajes no estructurados, que no tienen un orden preciso. Pero tenemos también los datos estructurados, que están diseñados como en una hoja de cálculo, por ejemplo, que pasamos del Word al Excel. Pero ya tenemos a esa otra etapa, estamos recapitulando esto, la base de datos. Ya es un set organizado de información, de data estructurada, con motores de búsqueda de bases, con softwares que permiten un almacenaje de los procesos de extracción de información de la base de datos. Tenemos otro concepto que es el on-premise, es usado por compañías, pero ya en lugares físicos, con computadoras, por ejemplo. Entonces compran computadores que tal vez son caras y personal que pueda entrenar para que pueda administrarlo. Y estas computadoras constantemente necesitan renovación, son obsoletas, cada año cambia, y la memoria, la velocidad, entonces sale costoso realizar esto. Entonces llegamos al cloud computing, que son el cloud, ya son las nubes. Ya computar las nubes, una computación en las nubes de los datos. Entonces esto ya es usado por las grandes compañías tecnológicas en el sector hidrocarburífero. Volvemos a repetir, Amazon con AWS, Google con GCP, Microsoft con Azure. Entonces, lo bueno del cloud computing es de que es tremendamente, pues tiene mucho poder, porque es escalable en el nivel de almacenaje y manejo de procesos. Entonces también otro concepto es el data warehouse. Es un gran almacenaje de datos, el data warehouse. Es como si tuvieras una gaveta grande para almacenar esta información, un almacén. Entonces, donde se almacenan petabytes, un petabyte son 1000 terabytes, un terabyte es 1.000.000 de gigabytes. Otro concepto es el machine learning, es el proceso de aprendizaje automático. Esto significa que las computadoras tienen el poder de aprender por ciertos patrones, esa capacidad, y también mediante esos patrones también hacer nuevas predicciones. Es como un asistente, que todo es el asistente perfecto, que todo el día está chequeando información, que te lo está buscando constante. Una de las 5 cualidades principales del Big Data es el volumen, variabilidad, velocidad, la veracidad y el valor. Volumen, ¿por qué? Porque Big Data es Big Data cuando está manejando grandes cantidades de datos. Variabilidad significa que no está viniendo solamente de una sola fuente, sino de varias fuentes, está recibiendo información. No es suficiente que solo de un sector reciba información, sino de varios. En la empresa petrolera, por ejemplo, tiene que estar viendo en la etapa de automatización. Los sensores están recibiendo información de miles, tal vez de hasta millones de sensores en las distintas etapas, en el downstream, en el upstream, ¿no? Y como ya hablamos, en velocidad, tiene que ser veloz. Ese cambio de datos, los datos tienen que estar súper veloces. Por ejemplo, tenemos nuestro teléfono. El teléfono siempre está traqueando, está registrando por dónde usted está yendo, hacia dónde se está moviendo de un punto A, B, C, sin que usted digite. Es otra cualidad del Big Data. Otra es la veracidad, qué tan cierto es, si esa información que usted está recibiendo, que el Big Data está recibiendo, es cierta o no. Puede ser una información fake, no real. Otro, por último, es el valor que pueda tener. Si realmente tenemos que discriminar, el Big Data va a discriminar si la información a la que tú estás yendo a conseguir te va a servir o no, entonces discriminas. Esto sí, esto no. Bueno, ya hemos hecho un pequeño análisis sobre los conceptos básicos del Big Data, inteligencia artificial, cómo es el manejo de los datos, cómo podemos optimizar nuestra industria
petrolera hidrocarburífera. Vamos a dar algunos datos estadísticos, comparación de las producción petroleras en el 2019, por ejemplo, en este último año. No decimos del 2020 porque todavía no terminó, entonces no hay datos certeros, no hay datos claros ni verídicos tampoco, entonces no queremos hacer especulaciones tampoco. Vamos a tomar en cuenta los del 2019. En Bolivia se produjo 12.970 barriles de petróleo por día el 2019. En Rusia fue de 10.8 millones de barriles por día el 2019. Entonces, haciendo una comparación, solo es el 0.1% de la producción de Bolivia de lo que es de Rusia. Los Estados Unidos tuvieron 15.043 millones de barriles por día. Arabia Saudita 12 millones de barriles por día. La producción total en 2019 fue de 80.622 millones de barriles por día anual en todo el año. Entonces, para entender un poquito más claro para nuestro amable público, es que los Estados Unidos tuvieron de este pastel, de la producción estamos hablando, no reservas, en la producción 18%, y a Arabia Saudita 15% y Rusia 13%. Los tres actores nomás solo se llevan más del 40% de la producción, solo estos tres países. Nos va a interesar para Bolivia los datos del gas, que ahí sí ya son un poquito más considerables para Bolivia. Estamos en un puesto 34 de producción mundial de gas. En el 2019 en el mundo la producción mundial fue de 4 trillones de metros cúbicos. Vamos a tocar las unidades de metros cúbicos para los que puedan estar manejando pies cúbicos. Vamos a hacer conversiones, no se preocupen, pero esta vez vamos a tocar con metros cúbicos, por favor, con el sistema internacional. En Estados Unidos hubo 831.8 billones de metros cúbicos el 2018. En Rusia 669.5 billones de metros cúbicos ese mismo año. Irán 239.5 billones y Bolivia 16.0 billones de metros cúbicos. Entonces, los tres primeros, como dijimos, Estados Unidos, Rusia e Irán, son los tres principales productores a nivel mundial. De Bolivia es considerable la producción, 16 billones de metros cúbicos. Como dijimos, están si no me equivoco, en el puesto 34 o 36, eso es variable, también no es exacto. En esta situación, Chuquisaca hace una producción de 2.29 billones de metros cúbicos en el 2017, por ejemplo. Eso es un 14% de la producción boliviana. Es considerable la producción de gas en Chuquisaca. Yo como chuquisaqueño tengo ese dato. Quisiera analizar tal punto, hincapié a la producción de Chuquisaca, y con ese 14%. Entonces, antes de dar conclusiones y recomendaciones, vamos a dar otro dato más importante. El mayor trade movement, el movimiento del gas, está, por ejemplo, las principales tuberías que van hacia Brasil y Argentina, respectivamente 7.6 y 5.7 billones para Brasil y para Argentina. O sea, la tubería que va de Bolivia a Brasil transporta 7.6 el 2018, 7.6 billones de metros cúbicos, y a la Argentina, de Bolivia a Argentina, va de 5.7 billones. O sea, prácticamente la totalidad de nuestro gas se va a Brasil y Argentina. Bueno, para los que saben datos, están en el sector petrolero, tal vez estos datos ya los conocemos, pero vamos a entrar en mayor detalle en otro vídeo para hacer un análisis cuantitativo técnico mucho más profundo, para optimizar, para sacar mayor rendimiento y tomar en cuenta, dijimos 7.6 y 5.7. En Rusia, por ejemplo, está de Siberia, de las repúblicas de Yamalaya, Irkutsk y Krasnoyarsk, se llevan las tuberías de gas y GLP, que son 4 principales, que mueven 171 billones, ¿no? O sea, imagínense, de 7 a 171, son 230 veces más posiblemente multiplicados
ese volumen de producción es increíble la comparación. Bueno,